Bienvenido a tu canal, El Comentarista. Hoy te invito a que exploremos juntos los misterios y la actualidad que el universo nos ofrece. OVNIs, Área 51, proyectos secretos. Comenzaremos describiendo de manera más detallada qué es real y oficialmente el Área 51. Aunque muchas personas creen que se trata de una base militar perteneciente a la Fuerza Aérea, quien realmente la comanda es la Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés. La CIA, en sus papeles oficiales, utiliza para el Área 51 el nombre de Campo de Pruebas y de Entrenamiento de Nevada y Groom Lake, aunque el nombre popular con la que se conoce también ha sido utilizado en dichos documentos. Sus instalaciones se encuentran ubicadas en la región sur del estado de Nevada, aproximadamente a 135 kilómetros al noroeste de la famosa ciudad de Las Vegas. Su gran terreno se construyó en el centro de las desoladas tierras de Groom Lake, un lago de sal, llamado también Salar, cuyo lecho seco es utilizado por la Fuerza Aérea, supervisada por la CIA, como ya mencionamos, para el despegue y aterrizaje de naves mayormente experimentales en varias pistas construidas sobre el salar, aprovechando la dureza del terreno plano, convirtiendo este y otras áreas propicias en un vasto aeródromo militar. El objetivo principal de la base es todo un misterio, lo que ha permitido toda clase de teorías conspirativas, siendo la más conocida y llamativa la de ingeniería inversa de platillos extraterrestres recuperados en accidentes, cuyos restos son llevados a la base, y los supuestos experimentos realizados con ayuda de sus tripulantes, explotando la imaginación de millones de personas en todo el mundo. Pero la realidad es que con base a las evidencias históricas, lo que sí es una verdad es que seguramente se hayan y estén llevando a cabo investigaciones y desarrollos tecnológicos con sistemas de armamento avanzados y pruebas en aviones experimentales que no son reconocidos oficialmente por el gobierno de Estados Unidos. Aunque Groom Lake no ha estado declarada como base secreta, todas las investigaciones realizadas nos arrojan una información compartimentada y clasificada como de alto secreto de los Estados Unidos. No fue hasta 2013 cuando se confirmó oficialmente al público la existencia de la base mediante la Ley de Liberación de la Información, pero en documentos desclasificados se pudo determinar que está en funcionamiento desde los años 50. Su gigantesca infraestructura definitivamente no muestra a una base aérea convencional, ya que allí tampoco se encuentran desplegadas las unidades operacionales vanguardistas, como sí sucede en el resto de las bases militares del país. Las instalaciones, al parecer, también son utilizadas por los contratistas de defensa independientes para realizar pruebas secretas y fuera de la supervisión de las fuerzas militares o del gobierno en general. El Área 51 se hizo conocida gracias a Robert Scott Lazar, mejor conocido como Bob Lazar, quien en 1989 afirmó haber sido parte de un proyecto clasificado del gobierno de Estados Unidos relacionado con la ingeniería inversa de tecnología extraterrestre, realizada a platillos voladores en la S-4, una instalación ultra secreta dentro de la base del Área 51. Lazar ha alcanzado notoriedad pública al aparecer en mayo de ese año en una entrevista con el periodista de investigación George Knapp en la estación de televisión Class de Las Vegas, bajo el seudónimo de Denise, y con el rostro oculto para discutir su supuesto empleo en S-4. En esta entrevista televisada afirmó que existe una instalación subsidiaria cerca de la base de la Fuerza Aérea de Nellis, conocida como Área 51. Afirmó también que dicha instalación estaba adyacente al lago Papoose, que se encuentra al sur de la instalación principal del Área 51 en Groom Lake. Describió el sitio como una zona con hangares de aviones ocultos construidos en la ladera de una montaña. Lazar dijo que su trabajo era ayudar con la ingeniería inversa de uno de los 9 platillos que allí se encontraban y que, según él,
eran de origen extraterrestre. Afirmó que uno de los platillos voladores, al que ha llamado modelo deportivo, fue fabricado a partir de una sustancia metálica similar en apariencia y tacto al titanio líquido. En una entrevista posterior en noviembre, Lazar apareció mostrando su verdadero rostro y bajo su propio nombre, donde afirmó que lo hacía ya que su vida corría peligro por revelar esta importante y secreta información de la existencia de vida y tecnología de otros mundos, además de la existencia de la base del Área 51, que hasta entonces era un total misterio. Lazar afirmó que la propulsión del vehículo que le asignaron para estudiar funcionaba con un reactor de antimateria y estaba alimentado por el elemento químico de número atómico 115, que en aquel momento se llamaba provisionalmente unum Pentium, y aún no había sido creado artificialmente, y que se convirtió en una realidad siendo sintetizado por primera vez en 2003, y que luego se le dio el nombre como Moscovium, lo que le permitió a Bob Lazar un grado de credibilidad a sus afirmaciones antes de ficción. Dijo además que el sistema de propulsión se basaba en un isótopo estable del E-115, que generaba una onda de gravedad, permitiendo al vehículo volar a la velocidad y distancia que requiriera y realizar movimientos bruscos e inesperados de frenado y elevaciones a 90 grados, sin que esto afectara el físico de sus tripulantes. El reactor se encontraba colocado en el centro del nivel superior de la nave, con una antena que se extendía hasta la parte superior rodeada por 3 amplificadores de gravedad, estos conectados a emisores de gravedad. En el nivel inferior, giraban a 180 grados, generando un haz de gravedad u onda antigravedad, permitiendo que la nave luego viajara inicialmente desde el vientre hacia este campo de distorsión. Si bien todo se ha quedado en teorías, la historia de Bob Lazar siempre merecerá un capítulo aparte. Continuemos con los proyectos hoy reconocidos como desarrollados en el Área 51. Para tal fin, nos remontaremos a 1864, cuando en su terreno fueron descubiertos en la zona sur de la cordillera de Groom Lake vetas importantes de plomo y plata, y la compañía inglesa Groom Lead Mines Limited financió las minas Conception en la década de los 70, dando al distrito su nombre. Las propiedades en Groom se adquirieron por J.B. Osborne y socios, patentando así los derechos en 1876. Posteriormente, su hijo adquirió los derechos en la década de 1890. Tales derechos fueron incorporados por 2 empresas en 1916 para seguir con la puesta en marcha y la continuación de la investigación minera hasta 1918. Dicho proyecto se reanudó después de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1950. El aeródromo de Groom Lake comenzó a estar operativo como base militar en 1942 bajo el nombre de Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs y consistía básicamente de 2 pistas de aterrizaje alineadas. El aeródromo fue utilizado en su momento como campo de prácticas de artillería con munición viva e incursiones de bombardeo, y los cráteres abiertos por las bombas son todavía un recordatorio latente de esos días. Todo comenzó por la necesidad de la CIA de desarrollar su proyecto Aquatone, para lo que requerían de un terreno apartado, remoto y protegido de todas las miradas curiosas, al igual que de otros países, sobre todo Rusia, siendo Groom Lake ideal, pues era una cuenca protegida por montañas en un terreno inhóspito y baldío a cientos de kilómetros de cualquier civilización. El proyecto Aquatone consistía en el desarrollo del avión de reconocimiento estratégico Lockheed U-2, implementado en abril de 1955. Como parte del proyecto, el director Richard M. Bissell Jr. sabía de antemano que, dado el extremo secretismo que lo envolvía, las pruebas de vuelo y los programas de formación para los pilotos no podrían llevarse a cabo en la base aérea de Edwards o en cualquier otra, llevándolos a la inminente tarea de buscar y encontrar una zona de pruebas apropiada para que el U-2
pudiera fabricarse, al igual que probarse en secreto absoluto. Inspeccionando por aire los terrenos adecuados, para tal fin, los encargados de encontrarlo comentaron que después de unos minutos de sobrevolar el área de Groom, que estaba justo al lado de un lago seco, sin creerlo y mirándose los unos a los otros, sin pensarlo, aterrizaron en el lago, comprobando que era un perfecto campo de aterrizaje natural, que les pareció, según sus palabras, tan suave como una mesa de billar sin que se haya hecho nada sobre él. Kelly Johnson utilizó una brújula para trazar la dirección de la primera pista de aterrizaje y en ese momento lo bautizó como el campo de pruebas Groom Lake. El 4 de mayo de 1955, un equipo de investigación llegó a Groom Lake. Diseñaron una pista de aterrizaje de norte a sur de unos 1.500 metros en la esquina suroeste del lecho del lago y designaron una zona para la instalación que serviría como base de apoyo. El nuevo aeródromo, en aquel entonces conocido como Site Do o The Ranch, el rancho, en un principio solo constaba de algunos albergues, talleres y casas móviles. Dichas casas eran para que se hospedaran los reducidos equipos de personal operativo destacados en la instalación. En poco más de 3 meses, la base tenía construida una pista de aterrizaje asfaltada, 3 hangares, una torre de control e instalaciones aptas para el alojamiento del personal de pruebas. La base no contaba con muchas comodidades en aquellos años. Entre ellas estaba una sala de cine y una cancha de voleibol. También había un comedor, varios pozos de agua y tanques de almacenamiento para combustible líquido. En julio de 1955 empezó a llegar personal de la Fuerza Aérea y la CIA. El rancho recibió la primera entrega del U-2 el 24 de julio de 1955. Este importante avión se creó como parte de una estrategia para ganar terreno en la entonces Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Por esta principal razón, el entonces presidente de los Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, aprobó una misión ultra secreta que consistía en el desarrollo y posterior construcción de un avión de reconocimiento a gran altitud que los soviéticos no pudieran rastrear o interceptar. Ese proyecto se concretó haciendo del U-2 el avión espía más famoso jamás construido. Los temores habían aumentado notablemente por la detonación rusa de una bomba de hidrógeno en agosto de 1953, tan solo 9 meses después de que Estados Unidos probara su primera bomba termonuclear. Eso, junto con el descubrimiento de un nuevo bombardero intercontinental soviético, había generado en el gobierno de los Estados Unidos el temor de estar en una situación de desventaja en la carrera armamentista que se estaba librando en esos momentos. Un informe titulado La Agencia Central de Inteligencia y el Reconocimiento Aéreo, publicado por primera vez por la CIA en 1998, reveló que las autoridades estadounidenses, con Eisenhower a la cabeza, estaban conscientes de que los sobrevuelos que se realizaran en pleno territorio soviético por un avión militar armado serían considerados un inminente acto de guerra. Fue por esta razón que el panel presidencial secreto que se encargó del proyecto propuso volar un avión desarmado pilotado por un civil en una operación encubierta de la CIA. También decidieron que para ocultar su verdadera intención, proclamarían oficialmente que el U-2 se mostraría al público como un avión cuya tecnología fuera parte de un programa de investigación del clima y nada más. Solo los principales legisladores del subcomité de la CIA del Comité de Servicios Armados del Senado y los 2 miembros minoritarios de mayor rango del Comité de Asignaciones de la Cámara fueron informados de todos los pormenores de esta estrategia en febrero de 1956, meses antes de que se desplegaran los primeros U-2. Así que para octubre de 1954, el panel presidencial secreto se había decidido por un diseño que les había sido presentado por Lockheed Martin, un reconocido contratista militar.
El U-2 ha estado en servicio desde 1956 hasta el día de hoy, mientras el último avión de la serie fue construido en 1989. Uno de los desarrollos más importantes del Área 51 y que ayudaron rotundamente a su inicial y mayor crecimiento fue el proyecto Oxcart. Este también ultra secreto programa fue de los primeros pertenecientes a la CIA y se creó para el desarrollo y fabricación del avión de reconocimiento de gran altura Lockheed A-12, con capacidad de vuelo y velocidades superiores a Mach 3, igualmente implementado en el Área 51 incluso mucho antes de la construcción del B-12, sin que esto represente que para la fecha de su construcción, este no fuera calificado como un avión superavanzado. Su primer vuelo de prueba tuvo lugar el 7 de agosto de 1963 en Groom Lake, Nevada. Fue probado minuciosamente en la base aérea de Edwards. Dentro de su increíble historia, cuenta con una trágica cuando fue dañado en un incendio el 14 de agosto de 1966, ocurrido en la base de Edwards, quedando totalmente dañado y sin posibilidad de reparación. Aún antes de que su antecesor, el avión U-2, fuera completado, en el Área 51, al final terminaron aceptando hacerlo ya que para su alcance se requería de una zona que tenía que estar lejos de las ciudades o de cualquier aerolínea civil o militar para evitar posibles avistamientos. Otro requerimiento importante era que tenía que hacer buen tiempo, junto con suficientes tanques de reserva de combustible y lugares de alojamiento adecuados y suficientes. Para el éxito del vuelo de prueba, debía contar, además de todo lo anterior, con una pista de aterrizaje de mínimo 2.600 metros. Estos requerimientos de seguridad no se cumplían en ninguna de las otras bases de la Fuerza Aérea, pese a que durante algún tiempo la base aérea de Edwards era un posible candidato. Así fue como finalmente, Groom Lake se convirtió, pese a sus puntos negativos, en la única opción para desarrollar el proyecto Oxcart. Para permitir que esta base fuera el área de pruebas del A-12, se remodelaron todas las instalaciones y se amplió la pista, dándole una mejora sustancial a todo el complejo y rebautizándolo oficialmente con el nombre de Zona de Pruebas Nucleares de Nevada. Se endureció el terreno del lago para soportar el peso del A-12 y se utilizó todo su lado oeste para dejar inicialmente la pista de aterrizaje con los 2.600 metros requeridos para la seguridad del proyecto, para luego construir otra más en diagonal de unos 3.050 metros, ubicada en la esquina suroeste del lecho del lago, trazada en una espiral de Arquímedes de 2 kilómetros de diámetro, permitiéndole al piloto del A-12, en caso de abortar un vuelo, hacerlo sin ningún peligro acercándose al final del saliente, dirigiéndose hacia el salar, en lugar de hundir la aeronave en el terreno cubierto de artemisas hasta de 3 metros de altura. Esta figura en la pista fue llamada por los pilotos The Hook, el garfio. Para los aterrizajes con viento cruzado, fueron marcadas 2 pistas ampliando su terreno en varias extensiones más. La CIA, con el fin de que la zona de pruebas nucleares de Nevada fuera mucho más secreta y apta para todo tipo de desarrollos, adquirió miles de hectáreas de los alrededores de Groom Lake. Y el 1 de octubre de 1960, la Reynolds Electrical and Engineering Company comenzaron a trabajar e iniciaron una serie de obras en la base, ampliándola aún más, designando todo el complejo con el número 51 para su identificación oficial. De allí el nombre Área 51. Ya con todo listo, se iniciaron los preparativos finales para la llegada del Oxcart. La seguridad se incrementó en gran medida y la pequeña mina civil, situada en la cuenca de Groom Basin, se cerró. En febrero de 1962, el primer A-12 fue transportado a la base en máximo secreto, en donde lo ensamblaron detenidamente, haciendo su vuelo inaugural el 26 de abril de 1962. El A-12 era una aeronave de grandes dimensiones, de gran potencia,
y de una apariencia característica con un cierto diseño distintivo. Durante los primeros vuelos de prueba, la CIA trató de limitar el número de personas que observaban la aeronave. Todos los que estaban en Groom Lake y no pertenecían al programa Oxcart fueron trasladados al comedor antes de cada despegue. Esta táctica fue suspendida ya que interrumpía las actividades y por tanto era inviable con la gran cantidad de vuelos que se llevaban a cabo. Aunque el espacio aéreo sobre Groom Lake estaba restringido, la base aérea de Nellis estaba muy próxima y lindaba con sus inmediaciones. Inevitablemente se registraron diversos avistamientos. La principal fuente de estos avistamientos fueron varios pilotos de aerolíneas comerciales. El Área 51 acogió al primer vuelo de la mayoría de los programas principales de las variantes del Blackbird. Entre ellos estaban el A-12, otra variante de aeronave interceptora llamada IF-12, diseñada para interceptar los bombarderos de los soviéticos, y el proyecto teledirigido basado en el Blackbird, el D-21. A finales de 1963, 9 naves A-12 estaban en el Área 51, asignados a la CIA y operados bajo el Escuadrón de Actividades Especiales. Los A-12 fueron diseñados para los vuelos clandestinos en territorio soviético y su existencia se mantendría en secreto siendo retirados del Área 51 en 1968 y desligados por completo de la jurisdicción de la CIA. Las 9 aeronaves restantes del A-12 que todavía le pertenecían fueron almacenadas en Palmdale en junio de 1968 y el Escuadrón de Operaciones Especiales quedó inactivo. Todas las aeronaves que aún existían permanecieron allí durante casi 20 años antes de ser enviadas a museos de todo Estados Unidos. Otro de los proyectos ultra secretos que dicen fueron desarrollados y probados en la base del Área 51 y que se especula tuvo la colaboración de tecnología extraterrestre es el famoso modelo Northrop B-2 Spirit, también conocido como Stealth Bomber, siendo un bombardero estratégico pesado que presenta tecnología furtiva de baja visibilidad diseñada para penetrar densas defensas antiaéreas. Este avión cuenta con un diseño similar a los ovnis triangulares que se han visto en diferentes partes del mundo, teniendo un ala voladora subsónica y una reducida cabina que solo permite una tripulación de 2 personas. Su diseño fue realizado por el contratista independiente para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Northrop Grumman, siendo el contratista principal. Se produjo entre 1987 y 2000. Posee armamento convencional y termonuclear y puede lanzar hasta 80 bombas guiadas con tecnología de calor, lo que lo hace muy letal a la hora de un combate. El B-2 es el único avión en servicio reconocido que puede transportar grandes armas de enfrentamiento aire-tierra en una configuración sigilosa. Su desarrollo comenzó bajo el proyecto Bombardero de Tecnología Avanzada, ATB, durante la administración Carter. Los considerables costos de su fabricación hicieron del B-2 un programa controvertido, incluso antes del fin de la Guerra Fría, que siempre mantuvo el deseo de contar con un avión furtivo diseñado para atacar profundamente a la Unión Soviética si se llegara a requerir, estando preparados para una posible guerra nuclear. Este espectacular y único avión puede realizar maniobras no convencionales en misiones de ataque a altitudes de hasta 50.000 pies, 15.000 metros, y tiene un alcance sin recarga de combustible de más de 6.000 millas náuticas, 11.000 kilómetros. Como bombardero nuclear, el B-2 se utilizó por primera vez en combate para lanzar municiones normales no nucleares en la Guerra de Kosovo en 1999. Posteriormente se utilizó en Irak, Afganistán y Libia, con un resultado asombroso. Se especula que en 1970 sus diseñadores se reunieron en secreto en el Área 51 con personal de la CIA y de la Fuerza Aérea, quienes les presentaron a los extranjeros como denominaban a las entidades biológicas extraterrestres, siendo estos los que les aportaron sus conocimientos en todo tipo de tecnologías avanzadas,
enseñándoles un método para construir un avión que pudiera evitar misiles e interceptores, con una estructura que desviara o absorbiera las señales de radar de modo que no se reflejara en ninguno, permitiéndole a la aeronave penetrar sin ningún problema las defensas de cualquier enemigo. Al no ser detectado, solo podría ser atacado por armas y sistemas que no dependieran del radar. Les enseñaron cómo, con materiales compuestos, crear superficies curvas, inteligencia electrónica y de control remoto tipo dron. Un reporte de la CIA, aún no desclasificado, revela que una vez se realizaron los planos y se construyeron las partes con mayor tecnología del B-2, lo que requería la continua supervisión de los extranjeros, quienes no podían alejarse del Área 51. Continuaron con su fabricación, adquiriendo y reconstruyendo en gran medida una antigua planta de ensamblaje de automóviles Ford en Pico Rivera, California, cuyo tamaño y adecuación eran ideales para finalizar su ensamblaje. El B-2 fue mostrado al público por primera vez el 22 de noviembre de 1989, cuando salió del hangar de la base aérea de Palmdale, California, donde fue construido ya en su totalidad. Su primer vuelo de pruebas se realizó el 17 de julio de 1989. Hasta aquí este video con los temas reales y especulativos sobre los desarrollos tecnológicos en el Área 51. Espero lo hayas disfrutado tanto como yo creando su contenido para ti. Gracias por acompañarnos en tu canal, El Comentarista. No olvides suscribirte, activar la campanita y si te gustó, darnos tu like y dejarnos tus comentarios. Recibe un fuerte abrazo y nos veremos pronto en un nuevo video.